Ok, bueno, ya está grabándose. Ok, bueno, vamos a comenzar. Esta es nuestra primera clase de esta semana. Es la materia de intervención docente, grupo LN 271 de la licenciatura en nutrición. Y vamos a pasar lista. ¿Vale? Ya les avisaron, bueno, que manden su correo. Y mientras los demás, vamos a ver quién está presente. Yemitsu. Ok, Kat, perfecto. Muy bien. Karina, Saraín. Es la que tiene problemas con el internet. Ah, ok, correcto. Aquí nada más le ponemos. Agustín. Agustín Nicolás. Vale. Militza. Presente. Ok, Pamela. Presente. Pamela, correcto. Natanael. ¿No está Castillo? Castillo. Hostia, vale. Nashla. Nashla no está tampoco. Parece que entró, ¿verdad? Sí, vi que entró. ¿Ahí estás, Nashla? Bueno. Hasta ahí. Profe, yo que tenía problemas con internet. Sí, Nashla, está bien. Sí, Correcto. gracias. Ascari, ¿no está? Díaz Hernández. Tania Karen. Correcto. Evelyn, Jocelyn. ¿No está Jocelyn? Aquí. Lisbeth Hernández. Okay. Maribel Lugo. ¿Dónde está Maribel? Jacqueline Macedo. Presente. Muy bien. Karen Viviana. Presente, profesor. Diana Martínez. Presente. Ok. Pablo Hernán. Bien. Adriana, ahora sí tiene problemas, ¿verdad? Martínez Muñoz. Okay. Atsiri Moctezuma. Presente, profe. Ok. Carletzel. Presente. Lisbeth Marlene. ¿No está Motor? Juan Carlos. Perfecto. Gabriela Navarro. Presente, profe. Ok. Ana Karen. ¿No está acá? Ah, ok. Perfecto. Marina. Presente, profe. Muy bien. Wendy Ariadna. Presente. Karen Lisbeth. Presente, profe. Ok. Joana Perdomo. ¿No está Perdomo? Presente, profe. Ah, ok, ok. Presente. Sí, sí. Diego Iván. ¿No está Quesada? Quesada. No, profe, le iba a mandar un correo por su ausencia. Ah, ok, muy bien. Carla Lisset. Hola, profe.
Muy bien. José de Jesús. Presente, profe. Correcto. Eduardo Rivera. Presente, profe. Ok. Aline Rosas. Presente, profe. Sandra Berenice. Presente, profe. Muy bien. Fátima Silva. ¿Cómo está Silva? Silva. Y Saray. Presente. Correcto. Muy bien. Correcto. Bueno, pues ahí está. ¿Qué pasa? Claro que sí, Juan Carlos. Sin problema. Ok. Hecho. Máquina. Muy bien, jóvenes. Bueno, pues vamos. Mande. Fátima Silva sí está, pero no escucho si sí está conectado. ¿Ah, sí? ¿Dónde anda Silva? ¿Dónde anda Fátima? Está entretenida, por eso no nos escucha. Ah, ok, bueno, ya la acordamos que hay que nos mande un mensaje por el WhatsApp. Digo, por el chat de aquí de la conversación de para que nos diga, aquí estoy, aunque sea anónimo. Muy bien, vamos a compartir entonces las diapositivas. Intervención docente. Ok. Vamos por la... Vamos a esperar tantito que se cargue para que ya no digamos. Educativo, todavía. Ahí está Silva, ya nos mandó un mensaje. Tiras de mensajes, ya lo vimos. Correcto. Bueno, pues ya nada más tenemos 2 semanas de clase, jóvenes. Esta y la siguiente, y después vienen los exámenes. Muy bien, este es el estilo de aprendizaje. Vamos a metodología de enseñanza. Ok, este es nuestro tema de esta semana. Metodología de la enseñanza en nutrición. Vamos a ver 2 temas. Bueno, no hoy. Esta semana vamos a ver 2 temas. Este es el primero que veríamos hoy y el viernes veríamos uno más, de metodología de la enseñanza de la nutrición. Y para el viernes veríamos el modelo de competencias. Vamos a ver qué es eso, a qué se refiere. Ok, bueno, Fátima dijo que sí iba a salir para conectarse otra vez, está bien. Y bueno, pues entonces vamos a hablar un poco sobre metodología de la enseñanza de la nutrición. ¿Perdón? A ver, ¿quién habló? Ya, profe, ya sí escucho. Ah, ok, excelente. Muy Es que bien. no le escuchaba. Claro, claro. Pensé que me estaban hablando y hasta que las niñas ya me dijeron que sí, ya se había pasado esto. Ok, bueno, pues lo bueno es que ya pudiste, está bien. No estás en la lista negra, ¿no? No estás ahí. Bueno, correcto, metodología de la enseñanza de la nutrición. Y vamos a hablar de la metodología de la enseñanza en la nutrición en 3 aspectos, en 3 áreas. La primera es la enseñanza de la nutrición relacionada con la formación de profesionales en nutrición, o sea, lo que ustedes están haciendo, ustedes están preparándose para ser licenciados en nutrición. Ese sería la primera área, el primer rubro. Después también vamos a, bueno, en conjunto con esto vamos a hablar de la enseñanza especializada, por ejemplo, la capacitación, la actualización, ¿verdad? En esas áreas específicamente.
Y la tercera que es la enseñanza en salud comunitaria. ¿Por qué es importante que hablemos de esas tres áreas? En la primera, porque bueno, estamos hablando de personas que se están formando para ser parte de la fuerza de profesionistas del área de la salud, para bueno, pues los problemas relacionados, ¿verdad?, con la salud y la nutrición. El segundo rubro habla más un poco sobre, sobre dos tipos de personas. Las primeras son aquellos que ya tienen una formación en nutrición, ¿verdad? Y que se especializan, que se actualizan, ¿verdad? Y que, bueno, pues ya no requieren tal vez todo este bagaje de conocimientos que ustedes han adquirido a través de los semestres, sino, bueno, pues ya hablamos de conocimiento nuevo, conocimiento actualizado y utilizar los conocimientos anteriores para un nuevo conocimiento. Pero también en este mismo de actualización y capacitación podemos hablar de personas que no tienen conocimiento de la nutrición, que no están dentro del área de los profesionales de la nutrición, pero que es importante, ¿verdad?, que sean capacitados en cierto manejo de nutrientes, de alimentos, etcétera, etcétera, como por ejemplo en los comedores industriales, en los comedores de las escuelas, para que bueno, pues, tengan todo este conocimiento sin necesidad de que se vuelvan nutriólogos. A eso me refiero, o sea, no es necesario que se vuelvan nutriólogos, simplemente, bueno, pues son personas que bueno, pues cocinan, ¿verdad?, para un grupo de personas, y que no es lo mismo tal vez cocinar para 6 integrantes de la familia a cocinar pues para 200 niños o 200 obreros, ¿no?, por ejemplo. Entonces ahí cambia el perfil de las personas que reciben el conocimiento. Y en el tercero hablamos de personas que en ningún momento hay un interés específico por la cuestión nutricional, sino simplemente, bueno, pues se busca generar o cambiar hábitos alimenticios, hábitos de consumo, ¿verdad?, en la población en general. Cuando ustedes, por ejemplo, dan pláticas comunitarias, ¿no? Entonces, la metodología de la enseñanza de la nutrición, pues se va a enfocar precisamente a esas tres partes, esos tres rubros. Y bueno, pues siempre es importante pues identificar cómo se da esta metodología, ¿verdad? Entonces, bueno, en cualquiera de los, bueno, en la metodología de enseñanza de la nutrición, es importante considerar el trabajo interdisciplinario. Por aquí ya ingresó Karina Agustín. Qué bueno que sí se pudo conectar. Ok, vamos a quitarlo de aquí de la lista de las inasistencias. Ok, la labor interdisciplinaria, ¿verdad? Bueno, cuando ustedes están siendo formados en la licenciatura en nutrición, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, se requiere no solamente de docentes con el perfil de la nutrición, sino otros especialistas que, bueno, pues de una u otra forma complementaremos el conocimiento que ustedes requieren, que ustedes necesitan para su labor profesional. Y bueno, pues cuando hablamos de un marco institucional, hablamos precisamente de la enseñanza en las instituciones educativas. Entonces, en las instituciones educativas se tiene que buscar, precisamente como aquí lo señalan, la utilización óptima de los recursos. ¿Qué recursos? Bueno, pues los recursos humanos, los recursos materiales, los recursos económicos, ¿verdad? Materiales y equipos, etcétera, etcétera, y todo tiene que ser dirigido a través de la gestión educativa. ¿Por qué me refiero a la gestión educativa? La gestión educativa lo que va a llevar a cabo es el proceso administrativo para el manejo óptimo de los recursos. La gestión educativa, bueno, pues es llevada a cabo por las autoridades, por
por el personal directivo, ¿verdad? Como pueden ser los coordinadores, el coordinador de la unidad o los directivos del área de rectoría. Y en la gestión educativa, en la gestión educativa, el proceso administrativo consiste de 4 pasos o 4 fases, 4 etapas, para que las tomen en cuenta. La primera etapa es la de planeación o planificación, la segunda es la de organización, la tercera es la de dirección y la cuarta es control. La repito: planeación, organización, dirección y control. Esas serían las 4 etapas, las 4 fases de la gestión educativa, y en cada una de ellas pues se va optimizando el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por eso habla de una dirección eficaz, de una organización. Habla de visión de proceso en el trabajo, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta los objetivos y las metas que se desean alcanzar, y bueno, la coordinación interna-externa, ¿verdad? La escuela, bueno, pues aunque es autosuficiente, también requiere de la vinculación con el sector empresarial, con el sector gobierno, por ejemplo, para cuando ustedes tienen que hacer sus prácticas, sus campos clínicos o su servicio social, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues se requiere esa coordinación de la institución, tanto en la parte interna como con las demás instituciones, con el gobierno o con el sector social en general. Y bueno, entonces hablamos de una labor interdisciplinaria. Bueno, ¿qué se hace en cada una de las 4 etapas? En la etapa de la planeación se tiene que identificar cuáles son las necesidades, ¿verdad? Estamos viendo en el segundo párrafo, hablamos de las necesidades que se tiene para que pues, se pueda estructurar la currícula de la enseñanza en nutrición. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la enseñanza institucional, pues hay que voltear a 2 campos muy específicos. El primero es el campo laboral, el campo profesional, para reconocer cuáles son esas capacidades, habilidades, aptitudes que deben de desarrollar ustedes que están estudiando nutrición, pues para poder realizar una labor profesional eficaz, eficiente y que atienda la problemática real, la problemática de salud que puede existir, ¿verdad? Y el otro sector al que se tiene que voltear la mirada para reconocer esas necesidades es a la población, al sector social, porque, bueno, pues nosotros como profesionales, en general todos los profesionales y en particular el profesional de la salud, pues debe atender ciertas necesidades específicas pues con la salud, y ustedes como nutriólogos pues con la salud alimentaria. Entonces tenemos que identificar, ¿verdad?, en la comunidad, en la población, en la sociedad, cuáles son los problemas que prevalecen y cómo, bueno, pues intervendría la acción profesional pues, para resolver todos esos problemas. Entonces la planeación tiene que ver como su primer paso es precisamente identificar esas necesidades, ¿verdad? Ya cuando se identificaron esas necesidades, entonces se puede planear, se puede planificar qué es lo que se va a impartir de conocimiento dependiendo de a qué sector va dirigido. Si es para profesionales de la nutrición, tenemos que identificar cuáles son esos conocimientos, ¿verdad?, que tienen ustedes que adquirir. Bueno, pues de ahí salen las currículas de la licenciatura en nutrición para que, bueno, pues ustedes adquieran esos conocimientos. Y entonces se planifican las materias, se planifican los tiempos, se planifican la estructura, ¿verdad?, curricular, dónde va a ir cada materia, se planifica quién va a impartir, qué tipo de profesionales se requiere para impartir una materia,
las prácticas que se requieren para el conocimiento, ¿verdad? Para el conocimiento práctico, todo se tiene que planificar. Y también se planifica cómo se van a utilizar los recursos, ¿verdad? ¿Cuántas aulas requiero? ¿Cuántos profesores requiero? La economía que se necesita institucionalmente, en el caso de la escuela, pues como dependemos de un presupuesto del gobierno, bueno, pues esos recursos en cierta forma están garantizados, pero no así, por ejemplo, en una plática comunitaria, en una clínica, en un centro de salud, que ustedes tengan que impartir una plática, ¿verdad? De salud nutricional, pues tendrían que identificar pues qué necesitarían, por ejemplo, ¿verdad? Y si la institución cuenta con lo que necesitan ustedes. O si no, pues ajustarse a las necesidades, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando es en el ámbito empresarial o en el ámbito educativo, en los comedores de las escuelas, pues también identificar si se tiene con el presupuesto y con los materiales y todo lo que se requiere para las necesidades académicas. Entonces, ya que se llevó a cabo la planificación, ¿verdad? Que es la primera etapa del proceso administrativo, la planeación, después vamos a continuar con la organización. Antes de pasar ahí, bueno, cuando hablaba, por ejemplo, de los tiempos que tenemos que considerar para las materias, pues no todas las materias tienen la misma carga horaria, ¿verdad? Hay materias que tienen poquitas horas, 2, 3 horas tal vez a la semana, y otras que pueden tener muchas más horas. Por ejemplo, ¿cuál sería ahorita en este semestre, chicos? ¿Cuál sería la materia que tiene más horas? ¿Cuál será, jóvenes? Pues creo que la de aprender en educación nutricional. Ok. Tiene varias horas. ¿Cuántas horas tienen esas a la semana? 5. 5 horas a la Porque semana. tenemos 3 horas Ujú. y otro día 2 horas. Son 5 horas diarias. Ok, muy bien. Tenemos Entonces, trilogía. a ver, nutriología, ¿cuántas tiene, chicas? 4 los días jueves y 2 los lunes. Ok, entonces ahí son 6 horas, ¿verdad? 6 horitas. Correcto. Y bueno, estamos hablando de las horas clase, pero también se contemplan las horas independientes, las horas que son fuera de clase. Entonces todo eso tiene que estar planificado. ¿Y cuál sería la materia que tiene menos horas, jóvenes? ¿Tienen Es inglés. inglés? ¿Cuántas horas tienen de inglés? No, no es cierto. De inglés creo que son 5 Mm, o 4. No recuerdo. ok, ¿no tienen materias de 3 horas? De tercero creo. Ujú, ok, De 3 horas no tenemos. de 3 horas no tienen. Ok, bueno, Mínimo 4 horas. mínimo 4. Hay algunas materias que son de 3 horas, a lo mejor ustedes, bueno, no les ha tocado tener, ¿verdad? Pero bueno, en algunas otras currículas sí hay de 3 horas. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque la estructura del curricular de la materia pues no requiere de tantas horas, ¿verdad? Y en las materias que sí tienen más horas, pues es porque precisamente se requiere más tiempo pues para los temas, ¿no? Que están pues contemplados en cada materia. Entonces, bueno, así es la planeación. Después tenemos la parte de la organización. Y en la organización, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues hay una diversidad de roles que debe de cubrir y cumplir cada uno de los que son actores de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en la organización no solamente consideramos al profesor y el estudiante, en la organización del proceso de educación hay 6 actores principales, chicos, para que tomen nota. El primero es, bueno, está por supuesto que el docente y el estudiante, ¿verdad? Son dos, el docente y el estudiante. También entra el área administrativa. Si no hubiera un área administrativa, pues sería complicado, pues tal vez que se inscribieran, que supieran cuántas
materias o cuántos créditos llevan, los procedimientos de titulación, de inscripción, etcétera, etcétera. El área administrativa es muy importante en el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Esa sería la tercera. La cuarta serían las, las autoridades administrativas, ¿verdad? O sea, hablamos de la parte directiva. ¿Quién es? Bueno, pues quien va a dirigir el barco. El quinto elemento sería la comunidad o la sociedad, ¿verdad? La comunidad o la sociedad también tiene un papel muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo cuando, por ejemplo, estamos en la parte presencial, pues necesitamos, por ejemplo, del transporte público, ¿verdad? Del pecero, del bicitaxi. Los que vienen en auto, pues requieren, pues, tal vez del despachador de gasolina o de los que vienen en moto. Requerimos, por ejemplo, de las personas de las copias, requerimos de la abuela de las quesadillas, ¿verdad? Para alimentarnos, tal vez. Entonces, gente que no pertenece a la institución educativa, pero que es parte de la comunidad o de la sociedad, pues también es importante, ¿verdad? O por ejemplo el sector empresarial o el sector gobierno, que bueno, pues van a ustedes a aceptarlos para sus prácticas, ¿no? Entonces hablamos de la parte externa a la universidad. Y uno más que también es externo a la universidad, pero que tiene mucha influencia, que es un factor muy importante, sería la familia o los padres de familia, ¿verdad? La familia o los padres de familia. Ese elemento, la familia o los padres de familia, pues son un soporte, son un apoyo para el estudiante, ¿verdad? Tal vez consideremos que en la educación primaria sea más visible porque, bueno, pues los papás están más pendientes de los hijos, ¿verdad? En la primaria, en la secundaria, en la educación básica, pero también en la universidad, pues los padres también pueden ser un pilar muy importante para la educación de los hijos, o si ustedes ya tienen familia, si ya viven con una persona, si ya hicieron una familia propia, también es importante. Entonces, bueno, pues cada uno de estos 6 tiene su propio rol y su propia actividad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, pues van a convertir precisamente en esa organización de esos roles. Bueno, después viene la dirección. Y la parte de la dirección ya es la aplicación de todo lo que ya se planificó y de esa organización que ya se tiene, ¿verdad? O sea, llevar toda esa planeación a la parte práctica, a la parte real, a las aulas, a las prácticas profesionales, etcétera, etcétera, ya ejecutar esa planeación para alcanzar los objetivos académicos. Entonces, bueno, pues ahí se involucra todo lo que nosotros realizamos en clases, ¿verdad? Fuera de clases. Y el último elemento, que es el control. Este elemento también es muy importante porque en este se lleva a cabo la evaluación. Ustedes tienen diferentes evaluaciones cada semestre, ¿verdad? Tienen 3 parciales. Aparte, algunos, bueno, tienen que pasar al examen final y algunos más, pues tal vez a las evaluaciones extraordinarias, como el extraordinario o el título de suficiencia. Cada uno de estos tienen un propósito de identificar el avance o la asimilación del conocimiento, ¿verdad? Para evaluar si se están cumpliendo los objetivos trazados en esa planeación que precisamente señalamos, ¿no? Entonces, en las instituciones académicas es necesario que haya evaluaciones pues periódicas y también una evaluación final no solamente de los estudiantes, sino para identificar si efectivamente los programas académicos están cumpliendo con los objetivos, si están impactando, si hay una asimilación del conocimiento, todo eso es importante, pues para identificar si el plan de estudios es adecuado o hay que modificarlo. Entonces, por eso tienen también que realizar evaluaciones. También evaluación de los docentes, por supuesto, ¿verdad? Es importante evaluar el rendimiento
que los docentes estamos teniendo pues ante los grupos, porque esto significa pues que podamos tener un adecuado impacto y bueno pues un adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces por eso esa área de control es muy importante en el proceso administrativo o de gestión educativa. Ok, bien. Aquí estamos hablando de la toma de decisiones, la evaluación de los programas, todo esto ya lo platicamos, ¿verdad? Ok, bueno, en la enseñanza de la nutrición también es importante que podamos identificar la relación que tiene la salud con la alimentación y con el estado nutricional. Y bueno, pues sabemos que México pues tiene un impacto muy importante en la salud relacionado con la desnutrición y con la obesidad, ¿verdad? Entonces, son problemas de salud, son problemáticas de salud pública y bueno, pues también podemos agregar los trastornos alimenticios, principalmente la anorexia y la bulimia, que serían los que tienen más significancia en cuestión de casos, ¿verdad? Y que son problemas de salud pública, pero también tenemos que reconocer que en esos problemas de salud pública, como es la desnutrición o la malnutrición, y también algunas enfermedades que pues tienen una base o una influencia en la mala alimentación, tenemos que reconocer que es también producto de pues la mala organización económica y social, por eso dice aquí una organización económica y social irracional, en donde se trata de combatir ciertos problemas nutricionales, pero que no tienen la efectividad, la eficacia para que la gente podamos modificar nuestros hábitos alimenticios o que podamos tener una educación nutricional de tal forma que, por ejemplo, en el Twitter estaba alguna vez navegando apenas unos días y decía, preguntaba un tuitero, decía, una pregunta abierta, ¿no? A todos los que estábamos ahí viendo el mensaje, decía, bueno, ¿y alguno de ustedes ya ha dejado de consumir alimentos que están etiquetados? Y agrega al final, yo no lo he hecho. Entonces, bueno, pues puede tener una buena intención el etiquetado, ¿verdad? De ese tipo de alimentos, pero no tiene la efectividad como para disminuir el consumo, porque hay muchos problemas que están enraizados por los hábitos familiares. De tal forma que, por ejemplo, puede haber familias que están habituadas, por ejemplo, vamos a hablar del refresco, la gente puede estar habituada al refresco, ¿verdad? Y bueno, pues si el menor, el pequeño, no encuentra agua en su casa y solamente consume refresco, se le va a hacer difícil que posteriormente pueda adquirir tal vez ese hábito, el hábito de consumir el agua, ¿no? O sea, ya crecen pues como adultos y bueno, pues ya traen enraizado ese hábito de consumo de alimentos. Yo por lo menos dos familias las conozco con ese hábito y no consumen agua, no consumen agua. Entonces, es complicado porque los pequeños crecen en un ambiente pues que ya tiene ese tipo de hábitos o costumbres, no se diga de la comida chatarra, no se diga de ciertos alimentos procesados que de una u otra forma pues consumen de manera habitual, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues todo esto repercute pues en el estado nutricional, ¿verdad? En el estado de salud, y puede generar o puede ser un factor de ciertas enfermedades. Por ejemplo, quisiera preguntarle vamos a ver, Pedrotti, si nos escuchas, Pedrotti. Sí, maestro. Ok, Pedrotti,
Vamos a suponer que yo tuviera el hábito de comer pan todo el día, casi todo el día comiera puro pan y no comiera otra cosa más que pan. ¿Qué deficiencias nutricionales tendría? Pues demasiadas, podría falta de vitaminas, minerales también. ¿Qué más? Pues, Ok. ¿Y qué tendría en exceso? Sí, sí, claro, Karen. ¿Qué tendría en exceso? pues exceso de grasa, pues almidón también, Ok, ok. Muy bien, Karen. el azúcar, El azúcar, ¿verdad? De los panes. Ok. ya la glucosa disparada el total de dulce que comería. Ok, ok. Muy bien, Pedro. Muchas gracias. Ana Karen, platícanos qué problemas de salud podría acarrear el que yo tuviera ese hábito. ¿Qué nos escuchaste, Ana Karen? Creo que no nos escuchó. Ok, a ver, Yemitsu. Si estás ahí, Yemitsu. Híjoles, contésteme a alguien, creo que ya me abandonaron todos. Ah, ok, ya puse ahí. A ver, adelante. Claro, claro. Ok, excelente, Juan Carlos. Muchas gracias. ¿Y creen que haya gente que pueda estar así? Sí, Yemitsu, puedes contestar ahí, no importa. ¿Ustedes conocen casos así? A lo mejor no necesariamente el PA, pero a lo mejor que toman algo casi todos los días porque, bueno, pues a lo mejor es su condición económica o porque así son sus hábitos y a lo mejor no tiene una buena alimentación. Hay gente que no come verduras, por ejemplo. Hay gente que, híjoles, para que le des un vegetal, casi se lo tienes que disfrazar de otra cosa, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién va a opinar? Yo, Adelante, Tania. también la gente que no toma agua, Ajá, también tomar su coquita. exactamente. Sí, híjoles, y es complicado a veces cambiar ese hábito. Fíjense, yo conozco un chico que, pues yo creo que tiene este problema de malnutrición o de desnutrición, porque a veces nada más come una vez al día una torta de jamón o algo así, y casi todo el día para tener energía, él dice que pues él consume mucho el Vive 100, entonces dice que con eso él ya siente energía y pues ya no necesita comer. ¿Qué deficiencias nutricionales tendría ahí, por ejemplo, Militza? ¿Me puede repetir, por favor? Ajá, un chico que pues nada más come una vez al día una tortita de jamón y casi todo el día para tener energía consume Vive 100. Unos 4 o 5 Vive 100 al día se echa. Mucho. Puede tener hasta incluso problemas cardiovasculares. Bueno, es algo normal que ese tipo de bebidas alteran el sistema cardiovascular y deficiencias de vitaminas, también de proteína. De seguro a lo mejor sí está delgado, pero por lo mismo de que se está depletando de que no está comiendo bien. Ajá, efectivamente. Sí, es un chico bastante delgado, ¿eh? Muy, muy delgado. Ok, ¿y qué problemas podría tener en un futuro Jesús? Bueno, yo pienso que en un futuro el chico podría, bueno, como lo comentas, además subir su
Ok, correcto, correcto. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, pues a veces nos falta precisamente esa educación nutricional, ¿no? Entonces, no solamente decíamos que se trata de la enseñanza de nutrición en las universidades, en la formación de profesionales, sino también en el sector poblacional y también en la capacitación. En cuanto al sector poblacional, cuando ustedes pues trabajan en la salud, en la salud comunitaria, pues el problema al que se enfrentan básicamente es tratar de modificar o tratar de impactar en las personas para que modifiquen sus hábitos alimenticios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque tienen que considerar, por ejemplo, también ciertos factores, como puede ser, por ejemplo, pues el factor economía, ¿verdad? La economía que tenga la familia o las personas, la disponibilidad de ciertos alimentos, hablábamos de los hábitos, hablamos de las creencias, hablamos de la cultura, y todo eso es pues algo a lo que tendrían que enfrentarse. Por ejemplo, en las escuelas, ¿verdad? En las escuelas, sobre todo en las de tiempo completo, se instauraron comedores, ¿verdad? Y bueno, pues ahí también es un campo en el que ustedes pueden intervenir profesionalmente como nutriólogos, pues ya en una labor ya sobre la población y también pues tal vez para capacitar a aquellos que van a trabajar en las cocinas en los comedores, ¿verdad? En las escuelas. Gente que no necesariamente tiene que volverse nutriólogo, pero que ustedes pueden impartirles la enseñanza básica para que sepa, por ejemplo, los contenidos calóricos, los contenidos nutricionales de los alimentos, las necesidades nutricionales que pueden tener los menores, los pequeños en la escuela, ¿verdad? Y se puedan preparar pues alimentos adecuados para los niños. Y bueno, pues hace como 7 años más o menos se instauró una ley que prohíbe, por ejemplo, que en las cooperativas o en las escuelas, dentro de las aulas de las escuelas se venda pues comida chatarra. Pero ¿qué pasa cuando los niños salen de la escuela? Yo lo he podido ver, por ejemplo, en una primaria que está muy cerca de mi casa. Los niños salen e inmediatamente corren por los chetos, corren por la fritura, corren por el dulce. Y bueno, pues los papás fomentan ese tipo de hábitos porque pues es parte de su dinámica de vida, ¿verdad? Y aunque la escuela puede hacer un esfuerzo por tratar de llevar una buena alimentación, pues falta cambiar los hábitos en los papás. Y luego, bueno, por ejemplo, en Oaxaca, ¿verdad? ¿Qué pasó en Oaxaca, chicos? Crearon una ley para que tama- quitar los alimentos, bueno, quitar toda la chatarra en las escuelas y solamente pueden vender fruta. Las personas quitaron todo eso. Ok, bueno, eso fue hace 7 años, pero hay una más actual. ¿Quién No sabe? venderle a los menores de edad. Exactamente, también. ¿Saraí? ¿Has comentado algo? No, yo quería decir. Ah, ok. Bueno, en Oaxaca ya no se le puede vender comida chatarra a los niños en las tiendas, ¿verdad? Pero decíamos que es una cuestión de hábitos. El papá puede ir a la tienda, lleva a la casa y el menor pues ahí consume. O el papá o la mamá van al súper, compran su despensa, llevan alimentos chatarra y en la casa el niño los va a consumir. ¿Por qué? Porque es un cambio de hábitos lo que hace falta. Decíamos hace rato del refresco. Si van a la tienda no van a comprar agua, si van al súper no van a comprar agua, van a comprar refresco, lo llevan a la casa y el menor lo que va a consumir es refresco, ¿verdad? Entonces falta ese cambio de hábitos. Aunque se esté trabajando en las escuelas, aunque ustedes estén trabajando en la salud comunitaria, el problema es impactar a la población para que cambien los hábitos alimenticios en general, ¿verdad? Ok, bien, vamos a continuar entonces con
enseñanza. Entonces, bueno, se necesita fomentar la participación activa de la población en el sentido de que pueda haber precisamente ese cambio de hábitos, ¿verdad? Ese cambio de pensamiento sobre los alimentos y bueno, pues se pueda fomentar desde el hogar pues una adecuada nutrición, una adecuada salud, ¿no? Este, no recuerdo si fue con ustedes o con otro grupo, alguna vez comentaba, por ejemplo, comparábamos, ¿no? Por ejemplo, cuánto cuestan unos papriscas, o cómo se llaman esas papitas que vendían mucho ahí en la tienda. Prispas. ¿Cuánto cuestan las prispas, jóvenes? 10 pesitos. Ok. ¿Y una manzana cuánto cuesta? ¿Han comprado manzana por pieza? Pues como 5 pesos. 5, 8 pesos tal vez máximo, ¿no? 5, 8 pesos. Y con eso podría sustituir, ¿verdad? Pero a veces como que la gente siente como que comer sano es muy caro. Y le dices, oye, pues come fruta. No, es que la fruta es muy cara. Es lo primero que te dicen, pero a lo mejor no contemplan que gastan muchísimo dinero en la comida chatarra. Mucho más, ¿verdad? Haciendo esos comparativos. Entonces, falta hacer ese tipo de conciencia, por ejemplo, y para eso se requiere, pues, trabajar o que la gente tenga un impacto, hay una participación activa. Ok, bien, transmitir valores, transmitir conocimientos, es importante. Cuando cambiamos el pensamiento o la ideología de las personas, cambian los hábitos, cambian los comportamientos. Yo lo sé como psicólogo, por ejemplo. Entonces, hablamos de una acción integrada, ¿verdad? Donde, bueno, pues quien va a impartir el conocimiento debe tener, pues, ciertas habilidades, aptitudes, por ejemplo, conocimiento técnico científico, ¿verdad? O sea, todo lo que ustedes saben específicamente sobre su carrera, términos, conceptos, procedimientos, todo lo que ustedes saben sobre la carrera. Comprensión de aspectos y valores socioculturales, ya lo habíamos comentado, ¿no? Tenemos que mirar también cuáles son los hábitos, las tradiciones, el entorno cultural, la disponibilidad de los alimentos, etcétera, etcétera. También tenemos que aprender técnicas didácticas para, bueno, pues que haya una adecuada enseñanza, ¿verdad? Las relaciones humanas, que seamos empáticos, porque bueno, pues nosotros como profesionales de la salud, me cuento porque yo también soy profesional de la salud, nuestro trabajo es con personas. No somos, por ejemplo, como los informáticos que trabajan con computadoras, o no somos como los ingenieros industriales que trabajan con máquinas. Nosotros trabajamos con personas, es nuestra fuente de trabajo. Y tenemos que aprender a ser empáticos, tenemos que aprender pues a relacionarnos con la gente. Madurez en qué sentido? Pues para tener compromiso, tener responsabilidad y también para tener un adecuado manejo de nuestras emociones, jóvenes, ¿verdad? Tal vez como es aprender a tener tolerancia a la frustración, algo que a veces se puede dificultar a las personas. Compromiso real, bueno, ya lo habíamos comentado, compromiso real verdadero, ¿verdad? O sea, que ustedes se comprometan con lo que hacen, con su trabajo profesional. Ok, bien. La capacitación continua y permanente es importante, que no se queden solamente con el conocimiento que ya adquirieron, que puedan darse la oportunidad de especializarse o de actualizarse, de conocer los avances científicos relacionados con la nutrición y, ¿por qué no?, también realizar investigación, ¿verdad? Que ustedes se atrevan a entrarle a la investigación científica
que pueda mejorar pues tal vez los conocimientos o los procesos que ustedes llevan en el campo profesional. Y bueno, pues todo esto como parte, bueno, del impacto que nosotros debemos de tener en la comunidad y tenemos que reconocer cuáles son esas necesidades. ¿Qué se requiere para elaborar un programa de educación de nutrición? Vamos a ver cuáles son las recomendaciones. Número 1, tenemos que partir de una visión integral del ser humano como ente biológico, psicológico y social, ¿verdad? Hemos hablado de este aspecto, somos seres biopsicosociales y cada una de las áreas, la biológica, la psicológica y la social, tienen una influencia en nosotros y en nuestra sociedad. Entonces, pues tenemos que considerar todo eso, los factores internos y los factores externos. Número 2, evitar planificar desde el escritorio, procurar la participación de los afectados desde el inicio de la programación, es decir, irnos al campo, irnos a donde está la necesidad, ¿verdad? Reconocer, no puedo generar un plan de capacitación o una plática de salud comunitaria si no conozco el exterior, si no conozco la problemática real, si no conozco lo que está sucediendo en la sociedad, en las calles. Tengo que mirar, tengo que observar lo que está pasando. Número 3, asegurarse de que se contará con los recursos mínimos necesarios para la realización de las actividades del programa, ¿verdad? Si nosotros elaboramos una planeación, un programa, si es de índole académico, pues los recursos están prácticamente garantizados porque pertenecemos a una institución educativa. Pero si nosotros trabajamos en el sector empresarial, por ejemplo, tendríamos que considerar si hay el presupuesto para poder llevar a cabo el programa o tendríamos que hacer ajustes. Si vamos a hacerlo en la salud comunitaria, tendríamos que considerar si los materiales o los recursos existen, tal vez en la clínica o en el centro de salud donde nosotros pues vayamos a aplicar ese conocimiento, ¿verdad? Entonces todo esto pues para que no tengamos imprevistos y se tenga que suspender la programación pues por falta de recursos. Siguiente, no cancelar o detener la marcha del programa sin analizar primero sus logros y limitaciones, ¿verdad? En la etapa de la evaluación, en la etapa de control que señalábamos anteriormente, tal vez las autoridades o los empresarios considerarían que tal vez ya no sería procedente lo que ustedes estuvieran implementando, pero porque no han considerado tal vez los logros, los beneficios que puede haber, que tal vez no sean tan tácitos, no sean tan observables. Y entonces en esa evaluación se tiene que resaltar precisamente cuál es la importancia de lo que ustedes están realizando, de lo que ustedes están llevando a cabo. Y si el programa tal vez necesita un ajuste, pues se tiene que llevar a cabo, simplemente se ajusta, se modifica conforme a las necesidades pues, que se hayan detectado. El siguiente, la metodología debe integrar la teoría con la práctica. Naturalmente esto va a depender del sector al que va dirigido, ¿verdad? Si es a profesionales, pues es una teoría más sustancial, más amplia, que permita explicar los fenómenos relacionados con la nutrición. En el caso de la capacitación tal vez no se necesite tanto, más que aspectos básicos de la teoría de nutrición. Y cuando hablamos de la salud comunitaria, pues tal vez todavía mucho más simple y mucho más básico lo que se explica a la gente, porque bueno, no se trata de ser especialistas, sino simplemente de que conozcan un poco tal vez sobre la cuestión de los valores nutricionales y de los hábitos que son necesarios, ¿no? En la nutrición sana. El siguiente, reforzar los valores, hábitos y costumbres socioculturales positivos para la salud. Por supuesto que hablábamos hace rato de hábitos malos, ¿verdad? De hábitos alimenticios que no son adecuados, pero también no todo es malo. Hay hábitos que también pueden
ocuparse dentro de un sector poblacional porque son positivos y bueno, pues tal vez se tengan que fomentar y a partir de eso, bueno, pues refuerzas el conocimiento que tú estás compartiendo con las personas. El siguiente es considerar aspectos económicos, ya lo señalábamos con anterioridad. Tenemos que considerar el ingreso que tienen las personas, la ocupación, ¿verdad? Cómo está el medio ambiente, si hay cooperativas, si hay instituciones de ayuda o de apoyo en la alimentación, comedores comunitarios, todo eso debe de considerarse pues también para hacer esta labor de generar hábitos sanos en la población, por ejemplo, ¿no? Ok, el siguiente, el último sería asegurarse de que el programa responde a las necesidades reales de la población, ¿verdad? Y eso lo hacemos desde que empezamos a planear. Ya señalamos que antes de empezar a generar la planeación, tengo que identificar cuáles son las necesidades que tiene el sector hacia el que yo voy a dirigir esa enseñanza. Entonces, cuando nosotros ejecutamos el plan, ya tenemos una idea de lo que vamos a cubrir, de qué necesidades vamos a cubrir. Y cuando hacemos la evaluación final del programa, podemos identificar si efectivamente logramos cubrir con esas necesidades reales o si es necesario tal vez generar otros programas o una continuidad en ciertos programas. ¿Ok? Esos son los pasos o más bien las recomendaciones para un programa de educación nutricional, ¿correcto? Y bueno, pues ese es el tema, chicos, metodología de enseñanza en nutrición. ¿Ok? Y después vamos a ver la formación en competencias. Vamos a ver el modelo de competencias. Ustedes van a saber a qué se refiere esto. Y van a poder ustedes identificar qué competencias y habilidades son necesarias para ustedes como profesionales en nutrición y también para impartir pues, cátedra en nutrición en cualquiera de los tres sectores que ya mencionamos. ¿Correcto? Muy bien, vamos a volver al aula virtual para que podamos dar oportunidad de participar. Ok, ya estamos. Correcto. Muy bien, ya regresamos al aula virtual. Y bueno, pues quiero escuchar si tienen alguna aportación a lo que hemos estado platicando hasta ahorita. A ver, Eduardo, ¿qué nos puedes decir sobre cómo estamos en la educación nutricional en México? ¿Qué hace falta? Si vamos bien. A ver si nos escucha ahí Eduardo. Hay unos como que se les está cortando la transmisión. Ok, ya. Siento que casi no hay educación en cuestión de alimentación en México, pero sí se han notado unos cambios en la sociedad. Bueno, yo veía que mi sobrino, la época en que iba al kinder, ya les enseñaban el plato de bien comer y así. Entonces no sé si sea por la reforma o a qué se deba, pero pues en las escuelas ya empiezan a darles un poco más de información nutricional por las leyes y por todo, así como que se está despertando la educación en nutrición, porque yo así lo siento. Excelente, y sí, sí es cierto, es cierto. Efectivamente es una buena noticia, ¿no? Pero bueno, decíamos hace rato, efectivamente está haciéndose algo por la parte institucional, pero hace falta también impactar en los hábitos, ¿no? De la gente. Excelente, Eduardo, muchas gracias. Ok, vamos a preguntar a alguien más. Wendy Palacios. Wendy. Ok, dice que sí, pero no puedes abrir tu micrófono entonces, ¿verdad? ¿O qué pasa? ¿Por qué nos mandas mensaje? Dice... Ok.
Dice que sí. Ay, Emitza nos dijo que nos iba a contestar por aquí por el chat, pero ya no nos contestó nada. Ok, Wendy dice que no tiene micrófono. Ok, bueno. A ver, vamos a preguntarle a alguien más. Vamos a ver quién más está por aquí. A ver, Nashla, a ver si puedes abrir tu micrófono. Y ya está, se salió. Ah. Ok. Bueno, Nashla se salió. A ver, Bere, ahora no te hemos escuchado, Bere. ¿Qué nos puedes compartir sobre Facebook? ¿Cómo vamos en salud nutricional, en educación nutricional? Bueno, por una parte, estos lados ya se están implementando incluso una materia que está mal sobre la alimentación y se refieren a, bueno, aunque no hacen nutriólogos, pero pues sí lo están mencionando. Y pues también antes de que estaba el coronavirus, también ya se implementaba eso de que no vendían comida chatarra, ni las cooperativas, ni cuestiones así de comida fruta o cosas así. Pero lo que hacían los niños era pues llegar de su casa a la escuela y pues de todas maneras no se nada. Entonces, pues por una parte sí está bien, pero pues no se menciona todo el proceso. Claro, claro. Ok, excelente, excelente. Sí, porque, bueno, la educación más que nada se lleva desde casa. Aquí. Pues si el niño desea aprender, que lo enseñan en la escuela, pero el papá le dice que no importa, que tiene así todas las galletas que su gusto necesita y pues aún así, pues dicen los niños, pues mi mamá me dice esto y la otra me dice otro, entonces hay que decir. Exactamente, entra en confusión, efectivamente. Ok, excelente, gracias, Beren. Bueno, acá Joana nos dice, yo digo que es falta de educación nutricional para los padres, que es de donde vienen las costumbres de mala alimentación. Efectivamente, ahí tenemos ese problema, ¿verdad? Y bueno, pues Najla nos dijo que su internet pues falló, no importa, Najla, no te preocupes, no hay problema. Ok, vamos a escuchar una última opinión sobre este tema, a menos que alguien quiera opinar también aparte de que me pregunte. Pero vamos a preguntarle a Joana ya nos comentó. A ver, Pablo, ¿tú qué opinas? Pues es lo mismo lo que dijo Bere, que pues es muy contradictorio porque pues los hábitos que por más que uno le diga que pues es malo a los niños que comas eso en casa lo hacen, como esto es lo que notó el hábito de muchas familias están acostumbrados a comer con refresco o ya si el niño no come con refresco pues no es fit, aunque por ejemplo le digamos que pues, es malo que tome refresco, pues hace caso de que pues, lo que hacen en su casa, ¿no? Lo que su papá le dice. Exactamente, efectivamente. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Ok, ok. Pues bueno, este es el tema, jóvenes. Este es el tema que nos tocó este día. Quiero preguntarles si alguien quiere hacer una aportación, aparte de los que ya les pregunté, a lo mejor alguien quiera opinar abiertamente, alguien que quiera comentar algo sobre el tema. Nada, nada. Ok. Pues bueno, ok, ese es nuestro tema de hoy, chicos. El día de ayer subí la actividad de la semana pasada, así es que la de esta semana todavía vamos a avanzarla tantito para subirla, ok. La de la semana pasada, mande, Carla. No, ¿verdad? Bueno, entonces en un ratito se las mando. Ahí me mandaré un mensaje, por favor, Saraí, para que me acuerde. Ok, Pedro, ibas a comentar algo. También tenías, porque como revisé la tarea, porque a veces no me llega la notificación, no vi que había mandado la tarea. Y otra, ahorita que ya la vi que se me mandó,
Nada más un autor, las categorías de un autor, ya ven que uno tiene 4, otro tiene 3, otro tiene 2 y otro tiene 4. Ajá. Entonces la que elijan, nada más de un autor. Ok, muy bien. En, en la que ustedes tengan, bueno, es que yo puse así una red social porque cada uno tiene su preferida. Yo tengo Twitter, por ejemplo, no me gusta Facebook. Entonces, para la que ustedes quieran, nada más toman la evidencia de que lo compartieron. ¿Sí? Ok, ya me mandan eso. Ok, y la de esta semana vamos a aguantarla tantito. Yo creo que voy a subir como por el jueves para dar oportunidad a que puedan avanzar a eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Aportación? Algo que quieran compartir. ¿Una experiencia? Nada. Correcto, bueno, pues vamos a entonces ir cerrando nuestra clase. Ok, recuerden que nos reunimos nuevamente el día viernes, ¿vale? A las 6 de la tarde. Y bueno, pues las sesiones, bueno, por lo menos las de los lunes, ya las estoy grabando, chicos.